Muy bien, jóvenes, vamos a ver lo que son los enlaces químicos para esta jornada, para este día. Y bueno, esto también pertenece a las ciencias químicas y específicamente nos ubicamos en la unidad número 7, ¿sí? De nuestro programa de estudio. Bien, para empezar vamos a tener que recordar un poquito lo que se vio allá por el noveno grado sobre los iones. Ahora, ha pasado el tiempo y quizás va a ser difícil el recordarlo, pero que se vio, que se dijo, se dijo. Entonces, pero acá vamos a primero a entender a qué se refiere un ion, qué es un ion. Pues miren, para ir avanzando, eh, prácticamente un ion va a ser una partícula, ¿sí? O un átomo cargado eléctricamente. Y si ustedes recuerdan, cuando hablamos de las teorías atómicas, la historia del átomo y los diferentes modelos, dijimos de que no era posible que el modelo, por ejemplo, de Thomson, de Rutherford y quizás hasta el de Neil Bohr, aunque el de Neil Bohr ya nos habla de niveles energéticos de los electrones, pero la forma y el diseño no son los correctos. Asegurar, por ejemplo, yo acá he puesto esos modelos, he puesto el modelo de Neil Bohr, esto, ¿verdad? Pero asegurar que este es el modelo correcto, ¿verdad? Eso es falso. ¿Por qué? Porque los electrones, los protones y neutrones, sí, aunque los neutrones tienen carga neutra, no se mantienen girando alrededor por fuerzas gravitatorias. El modelo, por ejemplo, de Rutherford decía que era un modelo planetario. Sí. También estaba el modelo del sistema solar. Ahora, si lo comparamos con un planeta o un sistema solar, estos cuerpos se mantienen por fuerzas gravitatorias y por campos magnéticos o electromagnéticos. En este caso, nosotros estamos hablando de cargas, no de campos y no de campos gravitatorios. Estamos hablando de cargas eléctricas. Entonces eso es un ion. Esas cargas eléctricas va a ser la fuerza. Si recuerdan, también vimos Coulomb, ¿verdad? Fuerza eléctrica del año pasado. Y lo calculamos. Ahora, esto es vectorial. Esto va a ser vectorial porque estamos hablando de cargas que van a tener una fuerza eléctrica. Existen dos tipos de estos iones. Vamos a ver los cationes, ¿sí? Y vamos a tener los aniones. Los cationes van a ser las cargas negativas que se fueron para el electrodo positivo. Recuerden, este, Michael Faraday hizo una especie de electrólisis y observó que los electrones del agua con sal negativos se iban, ¿verdad? Comprobó a través de ese experimento que los electrones negativos se iban al poste positivo y a eso le llamó cation, pero ¿sí? Estos cationes son las cargas positivas, ¿sí? Ahora, cuando se van para el lado negativo, se van a llamar aniones. Repito, un anión es una carga negativa que se va a ir para el poste positivo y se va a convertir en cation. Y un cation es una carga positiva, sí, que se va a ir para el poste negativo y se va a llamar anión. Ahora, aquí, pero qué significa, verdad? Iones. Bueno, miren, los átomos van a buscar una estabilidad, ¿sí? Eh, como por ejemplo la estabilidad que nos muestran los gases nobles o los gases inertes del grupo 18 en la tabla periódica. Aquí tenemos el diagrama, ¿sí? O la ley de Gilbert Lewis. Él plantea lo siguiente. Plantea la teoría del octeto. ¿Qué es la teoría del octeto? La teoría del octeto está relacionado a la estructura, a la forma o
a un tipo, perdón, a los enlaces químicos. Lewis propuso que los enlaces químicos se forman entre los átomos porque los electrones de los átomos interactúan entre ellos. Pero ¿para qué hacen esa interacción? Bueno, lo que buscan ellos es que en su último nivel o en su última órbita o en su último anillo puedan estar completos, ¿sí? Para tener 8 electrones. En la mayoría de elementos químicos puros, ¿verdad? O simples de la naturaleza, en el último orbital vamos a encontrar que está incompleto, está con 7. Entonces, Lewis propone de que qué es lo que va a buscar un elemento al unirse con otro. Él propone, ¿verdad? Que lo que va a buscar es una estabilidad, ya llenando ese último orbital con un electrón más para que éste tenga en su última capa de valencia 8 electrones. Por eso se llama la teoría del octeto. Aquí vemos, por ejemplo, el hidrógeno con un electrón orbitándolo y vemos al cloro con 7 electrones orbitándolo en la última capa. Eh, el cloro tiene 17 electrones, 17, girando alrededor del núcleo. En su última capa de valencia solo hay 7. Acá Lewis solo representa la última capa de valencia. Entonces, si nosotros nos recordamos las cargas, ¿verdad? Positivas o negativas, según la posición y grupo dentro de la tabla periódica de cada elemento, entonces vamos a recordar que el cloro se ubica en el grupo 17, en el grupo de los halógenos. Y vamos a recordar que este grupo es electronegativo, ¿sí? Que su electronegatividad va de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, el cloro es un elemento que le encanta robar electrones, ¿sí? Y específicamente le encanta combinarse con los del grupo 1 y grupo 2, pero puede combinarse con otro. Entonces, en este momento ha decidido combinarse con hidrógeno, que pertenece al grupo 1. Ahora, el hidrógeno no es un metal, pero quiere comportarse como un metal. Es un gas activo, no es un gas inerte. Por ser activo es un gas demasiado pesado, no es estable. Entonces, al combinarse, al buscar esa combinación, ¿sí? Por las cargas que tenemos, este es negativo, dijimos, y este está en el grupo 1. Y fijémonos que dice una mol de hidrógeno unido con 17 moles, pero aquí solo está, perdón, 17 electrones, o una mol de cloro, también puede ser una mol de cloro, me va a producir ácido clorhídrico. Aquí ya estoy con nomenclatura, dándole un nombre a este compuesto. Si ustedes se fijan, ya el último anillo está girando con 8 electrones alrededor del cloro, pero al mismo tiempo, esa estabilidad también se la va a dar al hidrógeno. Y así tenemos lo que es un ion. Ahora, un ejemplo ya a la hora de la práctica. Aquí vemos, por ejemplo, un ion de cloro. Si nosotros contamos en su primer orbital, tiene 1, 2. En su segundo orbital vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 más 2, 10. Entonces, ¿cuánto me hace falta si el cloro es 17 en la tabla periódica? Bueno, ahorita aquí en el último anillo tiene 7. Este es un anión de cloro. ¿Por qué este es un anión? Porque, bueno, él es eh, sumamente negativo. Ok, ahora tengo un átomo de cloro. En el átomo de cloro tengo 2 en el primer anillo y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 en el segundo anillo y veamos, ¿verdad? 8 más 2, 10. ¿Cuántos hay fuera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
tengo un átomo de cloro. Ahora, si yo quiero construir un anión, ¿sí? Un anión de cloro, yo tengo que hacer esto, ¿sí? Así se va a representar un anión de cloro con un signo negativo acá. Ahora, y le puedo poner 1, ¿sí? Ok. Y eso va a ser así. Número de protones. Recuerden que los protones son positivos, va a tener 17. Ahora, número de electrones va a tener 18. Y número de neutrones va a tener 17. Ok, entonces, como podemos ver, como estamos viendo, ¿qué lo va a convertir en un anión? Cuando tenga un electrón extra, ¿sí? Cuando tenga un electrón extra, bueno, aquí contamos 8, 18, tiene 18 en la última capa. Contemos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ahí estamos, habíamos contado mal al principio. Entonces aquí, por esto va a ser anión de cloro. ¿Sí? Anión de cloro. Ahora, supongamos que sea un cation de cloro, entonces no serían 18, serían 16 y se quedaría más la carga positiva. Por eso, esa es la diferencia entre un cation y un anión. Ahora, ¿por qué tiene 18? Porque ¿verdad? Porque le han donado un electrón. Ahora él en su último orbital está estable. ¿Qué significa estar estable? Un balance. Esto es como las tuercas de una llanta. Si usted solo le pone una tuerca, ¿verdad? A una llanta que lleva 5 tuercas o 6 tuercas, el ring, ¿qué va a pasar en un momento? Por allá va a salir, ¿verdad? Por allá va a salir. Cuando se dé cuenta, el carro, ¿sí? Ya cayó o volcó, ¿sí? Entonces, esto es igual, debe de tener los contrapesos, por decirlo así. Muy bien, dejamos lo que son, bueno, no he puesto otro ejemplo, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el sodio con el cloro. Aquí tengo sal común, ¿ya? ¿Cuántos electrones va a tener en su último orbital? ¿Sí? ¿Cuántos tendrá? ¿Ok? ¿Quién me busca? Bueno, ya sabemos que va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Digamos que lo he dibujado parejito. Ahora, yo quiero que me busquen el número atómico del sodio, así rapidito y me lo digan, por favor, que no lo recuerdo. Está en el grupo 1, pero no recuerdo qué número es. 22 o 23 aproximado. 22. 22 es, ¿verdad? Ok. Sí. Vale. No, el número atómico, el número atómico. Vean, revisen, por favor, porque voy a necesitar cabalito. 11. 11. 11, perdón. Va, 11. Ok, vamos a dibujarlo, ¿sí? Para que ustedes vean. 11. ¿Cómo se dibuja esto? Ok, aquí en el primer anillo debe de llevar 2. Ahí tenemos 2. En el segundo anillo debe de llevar 8 para que me hagan 10. Aquí tengo 4. Y aquí tengo otros 4. Quiero ver cuántos van. 4, bueno, 7. Hoy sí, 8. Baja, pero como lleva 11, en el tercer anillo solo va a estar navegando 1. Entonces, miren cómo lo vamos a dibujar ahí. Okay. El del cloro ya lo tenemos dibujado. Aquí está que está aquí. Ok, entonces el pleito es entre estos dos. Pero vamos a hacerlo a través del diagrama de Lewis. Ok. Digamos que alrededor del cloro hay 7, que son estos 7 en su último orbital. Entonces, ¿cuántos tienen que estar girando alrededor alrededor del sodio? A ver, ¿cuántos tienen que estar girando? A ver, díganme, por
En el último orbital, ¿cuánto? No tengan miedo al éxito, a equivocarse. A ver una respuesta ahí, rápido. Chispas ahí, pues. ¿Cuántos tendrán que girar en la última capa que, según Lewis, ¿verdad? Del sodio. Si yo he puesto 7, que es los últimos que están aquí, ¿cuánto le tengo que poner al sodio? En el diagrama de Lewis solo se toma la última capa. Entonces pongo 7 porque es la última capa. Ahora, en la última capa del sodio aquí, ¿cuántos le tengo que poner acá? ¿Cuántos puntos tengo que poner en el símbolo? A ver. 4. ¿Cuál es la última capa? Mira, en la primera capa tiene 2. En la segunda capa tiene 8. En la última capa tiene 1. Entonces la pregunta es, ¿cuántos puntitos le tengo que poner al símbolo según Lewis? 2. Mm, Casi cerca, casi cerca. En la última. La última capa es la más alejada del 1. núcleo. 1, muy bien. 1. Muy bien, 1, miren. Ahí se lo pongo. Ahora, cuando este 1, sí, lo que está haciendo con ese 1 el sodio es decirle, toma, agárratelo. Y se lo va a poner al cloro. Lo quito de aquí. Y entonces vamos a tener casi igualito al ejemplo del ácido clorhídrico que vimos anteriormente. ¿Sí? Miren. Ahora, ¿y el sodio con cuánto se va a quedar? El sodio se queda con todos estos siempre. Se va a quedar con 10 girando a su alrededor. Y ese 11, ese número 11, el número 11, o sea, esa unidad que se la dio, eso sí, lo va a ocupar el cloro para ser estable. Ahora, por eso es que la sal, si tú la pones al fuego a quererla quemar, no se quema. ¿Por qué no se quema? Primero porque no es un compuesto orgánico, no tiene carbono, ¿sí? Entonces no es un compuesto orgánico, sino que es un compuesto inorgánico. Y segundo, porque él tiene un enlace iónico. El enlace iónico no va a permitir que se funda tan fácilmente. No es que no se va a fundir. Para fundir sal se debe de controlar el experimento y se debe de elevar la temperatura a más de 100 Celsius. ¿Sí? Y quizás a más de 150 Celsius. Entonces, ahora, esa es una de las características de la sal. ¿Sí? Muy bien, ya que vimos algunos ejemplos concretos de, de los enlaces, vamos a continuar. Ups, me pasé, disculpen. Ok, vamos a continuar. Y hoy vamos a los tipos de enlace. ¿Por qué era necesario ver aquello? Porque hay un enlace que se llama iónico. Ahora que ya entendimos qué son los iones, ¿verdad? Cómo funciona la ionización, entonces hoy ya podemos ver los tipos de enlace. Muy bien, de forma general tenemos un panorama así, miren, tenemos que existen moléculas que se van a formar por enlace iónico y dice que es la unión entre iones de cargas opuestas. Ya vimos que el cloro es negativo y vimos que el sodio es positivo, ¿verdad? Aquí están girando 17 electrones, aquí están girando 11 electrones, pero resulta que cuando se combinan, el sodio le va a entregar uno al cloro para que esté estable y formen una molécula estable. Si es estable, entonces va a poder formar, fíjese bien, materia. También vamos a tener los enlaces covalentes. Acá tenemos una situación en los enlaces covalentes. Vamos a tener que los enlaces covalentes se van a dividir en dos formas. Vamos a tener a los polares, como lo es el agua. ¿Sí? Estos polares me disuelven los enlaces iónicos, me los diluyen. Por ejemplo, el agua, como es polar, me diluye la sal. ¿Sí? Debemos recordar eso hoy. Ahora, pero también voy a tener los no polares. Aquí puedo tener compuestos como el oxígeno, que no es polar, porque una mol, ¿verdad? De O2 o una molécula de O2 se compone por esto, miren.
por un monóxido sumado a otro monóxido y voy a tener oxígeno. ¿Sí? Ok, entonces, eh, eso es lo polar. Si ustedes se fijan, bueno, el oxígeno tiende a tener estado de oxidación negativo, -2, ¿ok? Y por eso esto se suma y miren la carga, por eso se llama no polar, porque no importa, aquí no tengo cargas contrarias, aquí tengo cargas iguales. Ok, bueno, y voy a tener los enlaces metálicos. Estos, como su nombre lo dice, son aleaciones entre metales, o sea, el pleito ahí es entre metales. Y voy a tener una cuarta, fíjense bien, una cuarta forma que se va a llamar puente o un cuarto enlace, puente de hidrógeno. Este tipo de enlace se da cuando las sustancias se diluyen en agua. Recuerden que el agua lo mirábamos nosotros como el solvente universal. Aquí vamos a seguir tomando ese nombramiento, ¿sí? Solo que hoy lo vamos a ver de forma molecular. Vamos a iniciar con el enlace covalente, ¿sí? Con el enlace covalente. Tenemos que en el enlace covalente las dos formas. El enlace covalente no polárico, aquí tenemos por ejemplo el flúor, flúor 2, ¿sí? Y me está formando una molécula de flúor, ¿sí? Ok, entonces siempre ya aplicándole el diagrama de Lewis, ¿sí? Veo cómo se estabiliza esa molécula de flúor y obtengo la molécula de flúor 2. Ok. Ahora, estos se llaman no polares porque están compartiendo la misma carga, ¿no? Pues aquí no es cargas contrarias. Ahora, el enlace covalente polárico, ponemos de ejemplo el agua, ¿sí? Y si nosotros le ponemos polaridad, vemos que el oxígeno tiene estado de oxidación negativo y el hidrógeno tiene carga positiva. Ahora, aquí sí importa en los covalentes poláricos, estos son los poláricos, aquí sí importa la carga. Entonces, a través del diagrama de Lewis, vean cómo esto se está compartiendo el último electrón para que tenga una estabilidad, ¿sí? Gira, gira y así, hagan de cuenta caso que el puntito que yo estoy haciendo girar es esto que son los electrones que se están, ¿verdad? Cambiando de posición. Solamente que esto es rápido, ahora ahí voy a estar simulando eso. Ok, bueno, ahí tuve que manché. Ok, pero vemos lo polárico. A ver, una de las características principales para este tipo de enlace es que no debe de ser metal, ¿verdad? No debe de enlazarse con un metal, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ya tenemos los enlaces metálicos. Entonces, los enlaces covalentes no deben ser metálicos. No debe de haber una combinación metálica. Por ejemplo, miren, esto. Esto no es un enlace covalente, ¿ya? Ni polárico ni no polar, ni mucho menos no polárico, ¿sí? Pues tenemos al hierro uniéndose con el oxígeno, óxido de hierro, ¿sí? O dióxido de hierro. Entonces, como esta característica que está acá, la vamos a tener que respetar para que esto sea un enlace covalente. Bueno, nos vamos al enlace iónico. Es la unión de iones de signo eléctrico contrario mediante las fuerzas electrostáticas. Ya lo habíamos mencionado, fuerzas electrostáticas. Hay una cesión de electrones. Cesión es dar. Eso significa cesión es ceder, dar, ceder. De electrón de un elemento a otro. El carácter iónico está favorecido por. Hay 3 puntos que tenemos que tener en cuenta. Elementos con gran diferencia de electronegatividad. Ven la electronegatividad. Cargas pequeñas de iones. Es difícil arrancar muchos electrones de un mismo elemento. Ok, aquí nos vamos a quedar cuando regresemos del refrigerio.